ya llegamos a la tercera parte y hoy vamos a hablar de las plagas de Egipto y un cambio en la cosmovisión. Wow. ¿Y eso qué significa? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Solamente quiero recordarles que ya hablamos un poquito acerca de unos elementos del libro del Éxodo. De esto lo hablamos hace 2 semanas. Y esta semana pasada hablamos de una introducción al Creador y hoy vamos a hablar un poquito acerca de las plagas de Egipto. Y ustedes dirán, bueno, pues ya las sabemos. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito y ustedes van a entender, estoy seguro, un poco más el libro de Éxodo y un poco más al Dios grandioso al cual nosotros servimos. Entonces, antes de iniciar, les invito a que saquen su Biblia por favor, pónganla ahí sobre sus piernas, su Biblia, y abra su Biblia en el libro del Éxodo, y particularmente en el capítulo número 7, Éxodo capítulo número 7. Ese será el texto que vamos a visitar hoy. Y luego de eso, vamos a orar, ¿listo? Bueno, oremos. Dios mío, damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y hoy con gozo nos reunimos como familia a estudiar tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que ha venido acá, nuestros pequeños, Dios mío, que ya están en sus clases. Gracias porque hoy tenemos, Padre, esta oportunidad preciosa de reunirnos para conversar de tu palabra, para explorarla. Gracias porque podemos alabarte y expresar, Padre, nuestro sentimiento de adoración, de respeto, de reverencia a ti, Señor, que nos has amado con un amor tan grande, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Vamos a recordar un par de cositas nada más, lo que hablamos previamente. Y lo que quiero que recuerden primero es que para este punto ya hemos recorrido 6 capítulos del Éxodo. ¿Se acuerdan? Hemos recorrido 6 capítulos del Éxodo y arrancamos recordando un poco que estos personajes están aquí ubicados y lo van a estar hasta nuestra charla del día de hoy. La próxima semana, con el favor de Dios, veremos un poquito acerca de la salida o el último sacudón que va a recibir Egipto antes de salir, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Nuestro hermano Nelson va a estar predicando sobre eso, nos va a estar enseñando sobre eso la próxima semana. ¿Alguien se acuerda que hablamos la semana pasada? ¿Sobre quién hablamos? Sobre Moisés, exacto. Y sobre Moisés hablamos varias cosas, ¿no? Este es como su currículum, su hoja de vida, pastor de ovejas. Ya hablamos de que era asesino, aunque sea de una persona, pero era asesino, hablamos de eso. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, fue llamado a los 40 años, se voló. Él se voló a los 40 años, se voló de allá de su tierra. Ya hablamos de que era violento, de que era un fugitivo de la justicia. También hablamos de que era un traidor, pero también pasamos sobre eso, porque pues no estamos estudiándolo todo palabra por palabra, versículo por versículo. Vimos que después de que él se va, consigue esposa. Gracias a Dios por las esposas, ¿verdad? Se casó, el hombre se casó, y ¿alguien se acuerda el nombre de su suegro? Jetro, pero Jetro también tenía otro nombre, ¿alguien se acuerda cuál es? Reuel, se llama Reuel. Entonces, si usted no tiene un nombre para su hijo, hablamos de los nombres la semana pasada, bueno, le puede poner Reuel Jetro o algo así. Eso puede ser una combinación interesante. Bueno, de pronto no sé si se quería vengar, pero le puso a su hija Séfora, como para completar. Séfora, le puso Séfora, y esta va a ser la esposa de Moisés. Todo parece indicar que Moisés tuvo 2 hijos con Séfora. Uno se llamaba, y el otro, Eliezer, así es, tenía 2 hijos. Algunas personas piensan que aquella mujer que va a aparecer en Números, que dice que se casó con una cusita, algunas personas dicen, no, es otra esposa completamente diferente. Otros dicen, no, es la misma. Bueno, no importa, si eran 2 o era una, lo cierto es que se casó. Y tampoco sabemos qué pasó con Séfora, si es el caso de que se casó por segunda vez. Ahora, adicionalmente, Dios le llama a servir a los 80 años. ¿Quién tiene 80 años aquí? Todavía ustedes pueden estar listos para empezar su ministerio. De pronto Dios los llama a los 80.
y los llama a los 80, pero ¿para qué vamos a ser buenos a los 80 años? Ah, bueno, Dios sabrá para qué será usted bueno a los 80 años. Eso no es problema nuestro. Y eso es lo que dice el texto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7, versículo número 7. Era Moisés de edad de 80 años. Muchos años, ¿verdad? 80 años son bastantes. ¿Y a Aarón de cuántos? De 83. O sea, ¿quién era mayor, Aarón o Abraham? Claro, a Abraham ya se murió hace rato, no era Abraham, era Aarón. Aarón es mayor, bueno, pero Abraham vivió bastante también. Pero estoy refiriéndome a Moisés. Moisés era menor, el hermano menor, pero también falta una hermana aquí. ¿Quién era? María, así es, eran tres hermanos. Y María y Aarón son los que se van a poner como enojados porque Moisés se casó otra vez. Bueno, eso es otro cuento, que lo hablaremos luego. Bueno, lo cierto es que tenía 80 años cuando hablaron con el faraón. Y aquí vamos a entrar como en materia. Porque poco nosotros sabemos de la cultura egipcia, poco hemos hablado sobre eso. Este faraón hace parte de una cultura que para nosotros, a menos de que lo hayamos indagado, pues es bastante oscura para nosotros. La Biblia no nos habla mucho más de ellos que lo que nos habla la historia. Tenemos un par de lugares por allá, uno se llama Rameses y otro se llama Pitón, que son dos lugares donde creemos que los israelitas van a estar localizados, pero quiero enfocarme en particular en un video que escogí para ustedes, de manera que se puedan hacer una idea de la cantidad de influencia religiosa que podían haber tenido los israelitas en el momento que Moisés se acercó a ellos. Aquí va. Hoy, en Historia, los dioses egipcios. El antiguo Egipto nos genera una gran curiosidad, ya sea por la grandeza de su civilización o simplemente por el misterio que se ha construido a su alrededor. Para adentrarnos en su mundo y comprender su historia, te presentamos a sus principales dioses. Amón, el oculto, era el rey de los dioses. Se consideraba la divinidad más versátil y conocida. Personificaba el poder creador y lo oculto. Tanto era así que resultaba invisible para los dioses y para los mortales. A su vez, era el protector de los navegantes. Por ello, no es extraño ver su nombre grabado en los timones de las embarcaciones del antiguo Egipto. Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, puesto que les alumbraba cada día. En definitiva, era el dios del sol. Durante el día se representaba con una cabeza de halcón junto con un disco solar. Cada noche viajaba 12 horas de oriente a occidente por las 12 regiones del Duat, habitadas por monstruos que intentaban detener la noche y hacerla eterna. Fue Ra el que encomendó a Tot la misión de iluminar en la noche, convirtiéndolo en un dios lunar. Tot también era el dios de la escritura y de los cálculos. Todas estas características le daban el poder de medir el tiempo y crear los calendarios. Además, permitió el nacimiento de Osiris, Set, Isis, Neftis y Horus el Viejo, añadiendo 5 días nuevos al año. El origen de todo lo existente se atribuía a la diosa Mut. Se la situaba entre el Sol y la Luna como un tercer ojo que mostraba la perfección cósmica. Ante ella se pronunciaban unas palabras cuando alguien fallecía para que su cuerpo no se descompusiera. Isis, a su vez, era la reina de los dioses, la gran diosa madre que reconstruyó y embalsamó el cadáver de su esposo Osiris. Protectora de todas las madres y los niños, representaba la maternidad y el nacimiento. También se le consideraba la institutriz del matrimonio. Como hemos dicho, Osiris era el marido de Isis y uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Conocido como el dios de la resurrección, era el encargado de acompañar a los muertos en su tránsito a una nueva vida. Se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Horus fue el dios real más antiguo. Era el señor de la montaña, el lugar por donde el sol asomaba cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en su hijo. De esta forma, Osiris, Isis y Horus fueron la tríada más importante de dioses. En el libro de los muertos, Horus ayudaba al faraón a ascender al cielo. Su forma era la de un halcón. ¿Conocías estos dioses egipcios? Déjanos en los comentarios otros nombres que conozcas. Si quieres seguir aprendiendo con historia... Muy bien. Suscríbete. ¿Cuántos dioses habían en Egipto? Muchos, ¿verdad? Muchos dioses. De hecho, hay una lista completa en una página que es la página de una institución, Historia Mundial, y ellos listan por nombre más o menos 2,000 dioses. 2,000 dioses. Imagínense, eso es lo que están experimentando los israelitas por ¿cuántos años? 400 años. Ahora, quiero hacerles una pregunta, y es esta.
¿cómo habrían entendido los israelitas la deidad? ¿Cómo se imaginan que los israelitas después de 400 años pudieron haberse imaginado a Dios o a los dioses? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Como las imágenes, ¿verdad? Uno con una cabeza de águila y que cada escenario de la vida tiene un dios. El de los muertos, el del sol, el de la cabeza de pingüino para la luna y el de cabeza de halcón para llevar al faraón a... Creo que voy a estornudar. Por favor. Ok, gracias. Lamento eso. Muy bien. ¿Cómo más se les ocurre las deidades? ¿Cómo un israelita se pudo haber imaginado esto? ¿Imaginación? Como una sopa, un sancocho de dioses, ¿no? Esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque si no nos ubicamos en el espacio y en el tiempo, no podríamos entender muy bien qué es lo que los israelitas van a estar experimentando y lo que va a venir con las plagas. Entonces quiero hacer énfasis en el politeísmo que tenían los egipcios y cómo después de 400 años los israelitas pudieron haber aceptado algo de esos dioses. Miren, no vayamos muy lejos. Si ustedes tienen hijos acá en los Estados Unidos y nacen sus hijos aquí en los Estados Unidos, digamos que ustedes son una familia guatemalteca que tienen sus hijos aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos años creen ustedes que sus hijos guatemaltecos de sangre van a conservar las costumbres de Guatemala transmitidas por sus padres? A lo mucho una generación. ¿Creen ustedes que sus nietos o aquellos que nacieron de sus hijos nacidos aquí en los Estados Unidos guardarán algo de Guatemala? Muy poco. De pronto sí. De pronto no, de pronto sí, si esos hijos vienen a la casa de los abuelos, ¿verdad? Pero si no, esos son solamente 3 generaciones. Y 3 generaciones serán más o menos unos 8 por 3, 24, 200 años en el mejor de los casos. Ahora, los israelitas van a estar en Egipto más de 3 generaciones, van a estar 400 años. Es muy probable que muchos israelitas hayan empezado a creer en toda esta cantidad de dioses. Sí. Pero ¿cuántos años fueron esclavos? ¿No fueron los 400 esclavos, no? Bueno, dice el texto que ya habían estado allí por 400 años y viene una temporada de opresión posterior. No nos dice, esto es una excelente pregunta, Marcos, porque el texto no nos dice exactamente cuánto tiempo vivieron libres y cuándo la cosa empezó a cambiar. Realmente llegaron invitados por el faraón y seamos optimistas. En el caso de este faraón, ¿cuánto tiempo pudo haber vivido el faraón? Digamos que 100 años en el mejor de los casos. Probablemente vivieron unos 300 años oprimidos, no lo sabemos con exactitud, pero es posible que ellos hayan asimilado mucho de esta cultura. Es una gran pregunta. Ahora, en medio de todo esto que les estoy contando, se va a dar un texto muy interesante y es Éxodo capítulo número 7 en los versículos 8 al 13. Éxodo versículo 7, versículos 8 al 13. Ahora Dios va a elegir a nuestro amigo, rehabilitado, nuestro amigo pastor que antes era asesino. Dios lo elige a los 80 años para que se vaya con su hermano Aarón a hablar con el faraón. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ustedes saben qué es lo que le pide a Aarón y Moisés al faraón. Que deje ir a su pueblo. Ok, entonces miren cómo va a empezar esta dinámica. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si el faraón respondiere, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón al faraón
e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Y entonces llamó también el faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora piensen en esto. Estamos empezando a observar un enfrentamiento entre dos potencias, algo así como Mortal Kombat. Vamos a tener por un lado a un Dios que apenas acaba de aparecer. Imagínense los israelitas, acaban de llegar dos de nuestros compatriotas que dicen que vienen de parte de Dios y es el único Dios. Muy interesante. Y se va a enfrentar este Dios contra toda esta cantidad de dioses que tenemos o que hemos venido adorando quizás por las malas durante muchos años. Esto es casi una pelea de Rocky contra Drago. Toda esta multitud de dioses tan grandota que sumarían como 2000 contra un pequeño Dios que acaba de aparecer. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a vencer? ¿Seguiremos con el politeísmo o nos lanzaremos a creer en este pequeño Dios? Y todos están mirando, todos están observando qué va a pasar aquí, qué va a pasar, quién va a vencer, quién va a ganar, porque venimos adorando a estos dioses por tanto tiempo. ¿Será que este Dios que nos ha dejado aquí tirados como 400 años va a ser capaz de vencer a todos estos dioses? Ellos están a la expectativa. Y esto va a arrancar como un round. ¿Y quién va? ¿Cómo empezó este round? ¿Qué es lo primero que pasa? El tema de la culebra. Moisés y Aarón aparecen con un palo que se vuelve culebra. ¿Y qué hacen los hechiceros? Faraón dice, tráigame los hechiceros. Vienen los hechiceros y una culebra. ¿Eso cómo lo catalogamos? ¿Empate o quién ganó? Empate. Ok. Entonces todos se están mirando. Ok, primer round, un empate. Culebra 1 contra culebra 1. Está bien, no hay nada más que hacer. Esto está empatado. Pero luego la cosa va a empezar a tornarse más intensa. Porque luego viene una plaga. ¿Cuál es? La sangre. Ok, la sangre. Y luego viene otra. ¿Cuál es? Las ranas. Plagas y ranas. Ok. Aquí tengo una rana. Esta rana no le puse yo esa cara. Esa rana está así. Así le tomaron la foto a la rana. También puse a la rana René, pero no era como la rana René. Probablemente era como esta rana. Pero aquí pasa algo interesantísimo, mis hermanos. La plaga de sangre arranca en el 8:14 y luego arranca la plaga de las ranas en el 8:1 al 2. Ustedes lo pueden mirar ahí en el texto. Pero aquí pasa algo que es inesperado. ¿Saben qué es lo inesperado? Que el faraón le dice a los hechiceros, ok, aquí nos apareció la plaga de la sangre, ¿qué hacemos? Vienen los hechiceros y dice el texto en el capítulo 7, en el versículo 22, que los hechiceros fueron capaces de hacer ¿qué? Lo mismo. Entonces esto se pone 2 contra 2. La multitud de dioses, 2, contra este pequeño Dios y sus 2 mensajeros, 2. Pero luego aparece otra plaga, la plaga de las ranas. Eso es lo que manda Dios. Y luego el faraón dice, ok, aparecieron otras ranas, tráigame los muchachos. Vienen los muchachos y dice el capítulo 8, versículo 7, que ¿qué hacen? Hicieron lo mismo. Pero entonces, ¿cómo vamos aquí? 3-3. Ya uno empieza a pensar, bueno, esto va 3-3. Creo que esto no va a progresar en absoluto. Vamos 3-3. Pero hay un cambio acá. ¿Alguien ha tenido piojos en su cabeza? No levante la mano, por favor. No se vaya a poner en evidencia aquí en medio de todos. Bueno, dice la palabra de Dios que viene otra plaga. ¿Cuál es la plaga esta? Los piojos, así es. Necesito una hojita que dejé por aquí. La plaga de los piojos va a ser, es muy interesante porque
nosotros conocemos por la traducción que la plaga es de piojos y nos imaginaríamos los piojos como las que le dan, los animalitos que le dan a los niños. Yo no recuerdo haber tenido piojos y no recuerdo haberle visto la cabeza a nadie con piojos. Pero yo me imagino que alguno reconoce a algún visitante que tuvo en su cabeza, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que la palabra en hebreo nos trae a la mente la idea de un insecto. No es necesariamente un piojo. Y dice el texto bíblico que la tierra de Egipto se llenó de tantos piojos que el suelo se hizo, ¿qué? Polvo. Es decir, que esto volaba por todas partes. Y aquí la cosa va a cambiar, porque la palabra de Dios dice que el faraón llamó a los hechiceros y los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos. Pero no que. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Yo me imagino a todos los israelitas, ahora sí cambió la cosa, porque esto va a cambiar de marcador. 4 a favor de Dios contra 3. 4-3. Ya van perdiendo toda esta cantidad de dioses. Y así empiezan a avanzar las plagas. Pero quiero que noten un poco algo en particular. Progresivamente, mis queridos hermanos, podríamos nosotros entender que hay entidades opresoras, malignas, que podrían parecer divinas, pero que no se comparan con el poder del verdadero Dios, del invencible Dios. Ahora, a veces nosotros podríamos ver en la palabra de Dios o en nuestra vida y en la vida de otras personas que parecería que el mal tiene tanto o más poder que las cosas buenas. ¿Qué dice uno? Bueno, el mal está en este mundo rampante y es casi como si Dios estuviera siempre perdiendo. Casi que los buenos están siempre oprimidos y los malos están rozagantes. Y tenemos de esto varios testimonios en el texto, como en el Salmo 73. Pero la verdad es que ahora Dios va a mostrar su poder para liberar a su pueblo. Y quiero que noten cómo paulatinamente, progresivamente, la cosmovisión de los israelitas va a cambiar de una mentalidad politeísta, de adorar muchos dioses, llenas de costumbres idólatras, va a empezar a cambiar a creerle quizás inicialmente por su propio beneficio, pero terminará creyéndole mucho más a Dios, poco a poco. Hermanos queridos, nosotros tenemos una cosmovisión, es un término que hemos usado muchas veces. La cosmovisión es la forma en la que nosotros vemos al mundo. La cosmovisión se forma a través de los años, influenciada por la educación que usted tuvo, influenciado por los medios económicos que tuvo, influenciado por el ejemplo que vio en sus padres, influenciado por el lugar donde usted creció, influenciado por la educación que recibió, si tuvo o no tuvo dinero, si sufrió o no sufrió maltrato. Todas estas cosas suman y nos dan una cosmovisión. Si usted adoraba a la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, o adoraba a San Antonio, el que le da novios y marido a todos los solteros y a todas las solteras, si usted adoraba a la Sagrada, ¿cómo es que le llaman? A la Virgen Negra o a la Virgen de Suyapa o al Cristo Negro creo que es en Ecuador, o a la Señora de Guadalupe, o si usted todavía conserva una estampa por ahí metida en su billetera, bueno, primero arrepiéntase, ¿no? Pero también crea que nosotros empezamos creyendo todas esas cosas. Y además, usualmente creíamos que ponerle una veladora a un santo de estos se iba a ganar uno el favor, ¿verdad? Con la veladora o con la candela esa que usted le ponía ahí, ya lo dejé alumbrado. Yo ya le puse una vela ahí al santo, el santo me va a hacer milagro. ¿Por qué? Porque ya no le va a dar frío, con este frío tan tremendo que está haciendo, ya le puse una veladora, ya no le va a dar frío. Uno pensaba en esas cosas y también pensaba que de pronto amarrándole ahí una cosa al carro, en lugar de poner unos dados o una foto o un ambientador, ponía una cosa de un santo, decía uno, pues le va a ir bien.
uno se acostumbra tanto a creer esas cosas que termina creyendo que funcionan. Estos israelitas habían estado muchos años en Egipto y probablemente se acostumbraron a vivir de esa manera. Ustedes y yo, mis hermanos, fuimos rescatados de un mundo oscuro, donde algunos vivimos 15 años, 20 años, 19 años, 25 años, 40 años, 45 años, nos acostumbramos a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque no teníamos otro punto de referencia. No sabíamos nada más de Dios, no sabíamos otra cosa de la Escritura. No, de hecho, algunos ni conocen de Jesús. Lo único es lo que nos enseñaban. Y nos acostumbramos a esa vida. Nos acostumbramos a que decir mentiras está bien, no está tan mal. A que hacer fraude, robar, ser inmorales, golpear a la esposa, gritar al esposo. Eso es normal, es como nosotros crecimos. Entonces cuando Dios interviene en nuestras vidas y nos saca de toda esa costumbre, de esa cosmovisión, pues nos da trabajo, porque nos está llevando a un lugar completamente diferente. Dios es tan paciente, mis queridos hermanos y hermanas, que empieza a mostrar cosas en nuestras vidas para que nuestra fe empiece a aumentar y a crecer. Para que decidamos poco a poco, aunque idealmente es de una vez por todas, que estas cosas realmente no funcionan, no existen, no honran a Dios y nos lleva a tener una cosmovisión cristiana. ¿Tiene sentido esto? Ahora, esta batalla, mis hermanos, va 4 a favor de Dios y 3 a favor de todo el panteón, de todo este panteón de dioses. Entonces los israelitas están mirando, bueno, parece ser que esta batalla la ganó este Dios, pero eso no quiere decir que toda esta cantidad de dioses estén tan mal. Bueno, la verdad es que Dios ha tomado una decisión. Dios ha tomado la decisión de liberar a su pueblo. Esa es la decisión que toma. Va a liberar a su pueblo y se va a asegurar de que su pueblo entienda de que Él es el verdadero Dios. Y va a tomar con su mano y va a aplastar uno tras otro, cualquier vestigio de funcionalidad de todo ese panteón. Ahora, nosotros acabamos de ver un video que nos deja ver que ellos tenían dioses para todo. ¿Se dieron cuenta? Dioses de la luna, dioses de los muertos, dioses de para esto, dioses para lo otro. Y de toda esa lista tengo unos cuantos acá. Él, como ustedes saben, va a tener 10 plagas. Cada una de estas plagas, el agua convertida en sangre, la invasión de las ranas, los piojos o mosquitos, los enjambres de insectos, la muerte del ganado, las úlceras y las llagas, el granizo con fuego, langostas y tinieblas, va a tener una correspondencia en el panteón de los dioses egipcios. ¿A qué me refiero? Cuando él ataca o cuando él utiliza el agua convertida en sangre, va a confrontar a Hapi, dios del Nilo, creador del agua. ¿Se acuerdan que hablamos del Nilo? Si no hay agua, no hay vida. Cuando ataca, manda la invasión de las ranas, ataca a Hetec, dios de la fertilidad. Piojos o mosquitos, Heb, dios de la tierra. Vimos también las tinieblas, Ra, dios del sol. Dios va a estar mostrando en cada faceta de la vida egipcia que Él tiene el control. Y es mucho más poderoso que toda esta cantidad de dioses de mentiras que ellos se han creado a través de los años. Lo que Dios va a hacer a través de cada una de estas plagas es mostrar su absoluto poder sobre toda la creación. Cada área que Él va a tocar es una muestra de su poder completo. ¿No va a hacer lo mismo nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento? Sobre el agua, sobre el viento, sobre los muertos, sobre el universo. Él va a mostrar absoluto control sobre todos los escenarios de la vida. Ahora, estos personajes tienen que empezar a decidir, porque ya no son ¿dónde quedamos? En los mosquitos, ¿verdad?
¿Los pudieron sacar los mosquitos? No. Entonces íbamos, este es el número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 ganó Dios y 3 ganaron los dioses egipcios. ¿O estuvieron como igual? ¿Está bien el conteo? 1, 2, 3, sí. 3, no. 7 contra 3, ¿verdad? 7 contra 3, pero no he contado todavía la muerte de los primogénitos, que será la estaca final. Saben, cada plaga no solamente fue un juicio contra Egipto, sino una confrontación directa contra sus deidades. Estos personajes vienen temiendo al faraón, vienen temiendo el poder del faraón, vienen temiendo la gente que los rodea. No era exactamente lo que nosotros experimentamos, o al menos algunos de nosotros, cuando nos invitaron a la iglesia y algunos pensamos, ¿y qué van a decir de mí mis amigos? ¿Y qué va a decir de mí mi familia? ¿Y qué va a decir de mí esto o lo otro? ¿Y cómo yo voy a ser capaz de dejar todo esto? Bueno, Dios va a mostrar que tiene absolutamente todo el poder sobre toda la creación. Y esto es maravilloso. Ahora, hay una estructura acá que probablemente les va a ayudar a ustedes a entender un poco más adelante si ustedes ahondan en este tema. Y es esta. Cada plaga, las plagas están agrupadas en 3 bloques. Imagínense, 3, 3 y 3. 3 bloques. Uno no lo nota ahí porque solamente lee de largo. Pero la verdad es que hay 3 bloques acá. Ya les voy a mostrar. En la plaga número 1 de cada ciclo, Dios le dice a Moisés que se presente al faraón por la mañana. Y si usted visita cada una de esas plagas, va a ver lo mismo. Dios le habla a Moisés y le dice, ve en la mañana. Y en la plaga número 2 hay una advertencia directa, pero no necesariamente en la mañana. Y luego al final, en la plaga 3 de cada ciclo, no hay advertencia previa, sino simplemente ocurre. Esto va a ocurrir 3 veces. Exactamente, miren. Estos son los ciclos, mis hermanos. Ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. El agua en la sangre, si usted revisa el texto, va a decir, sí, por la mañana. Entonces, por la mañana va Moisés con Aarón. Luego, la primera plaga de los insectos del ciclo 2, ¿va por la mañana? Sí, va por la mañana. Y luego el granizo, sí va por la mañana. Y luego es una advertencia directa. Ahora usted tiene que ir verso por verso para verificar todo esto. Pero se dará cuenta de algo maravilloso acá. Dios tiene paciencia. Dios va progresivamente trabajando con la gente. Y va a ir primero en un ciclo de 3 plagas y ya sacude a los egipcios. Y luego viene otro ciclo de 3 plagas y lo sacude aún más fuerte. Y luego viene otro ciclo de 3 plagas y luego va a culminar con la muerte de los primogénitos. De manera que Dios va a ir presionando poco a poco, presionando a estos egipcios para que suelten, pero no quieren soltar. Después podríamos hablar un poco acerca de del hecho mismo del faraón. Pero quiero que entiendan, mis queridos hermanos, que Dios trabaja poco a poco y va a seguir trabajando poco a poco en nuestras vidas para ayudarnos a entender su poder. Va a empezar probablemente a apretar algunas tuercas que no nos van a gustar y algunas cosas probablemente no nos van a simpatizar. Cuando oramos, Dios nos responde. Cuando pasan cosas en nuestra vida y no las podemos entender, yo no quiero decir con esto que Dios esté mandando plagas en absoluto, pero su interés es ayudarnos a entender quién es Él. Él se está revelando a nosotros a través de las cosas que hace. Es lo que dice el texto bíblico. Dios muestra en esta organización, si usted lo mira, si se da el tiempo de leer las plagas, las 10 plagas, se va a dar cuenta que Dios es organizado, es paciente, no es arbitrario. Piensen en esto, ¿por qué Dios se da el tiempo de combatir con esta gente? De permitir que los poderes oscuros que trabajan con el faraón lo igualen.
¿Acaso Él no podría haber hecho todo de una sola vez? Por supuesto. Pero Él progresivamente va cambiando la cosmovisión de un pueblo que es politeísta a un Dios que es un único Dios. Entonces miren, mis hermanos, poco a poco, la mente de los israelitas empieza a girar de mirar a un faraón al cual nosotros tememos y a un panteón de 2000 dioses para renunciar al ver a un Dios mucho más poderoso que es capaz de abatir a aquel que nos ha oprimido tanto tiempo. Muchas veces fuimos oprimidos por nuestros pecados o por el enemigo, pero ahora en Cristo Jesús, Él nos llama a voltear a mirar y dejar de observar lo que pudo haber pasado y pasó, para ver a un Dios todopoderoso que es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, Dios va a desplegar todo su poder para liberar a su pueblo. Es lo que Él va a hacer. Va a acabar con cualquier duda, con cualquier signo de igualdad para defender su pueblo y cumplir su palabra. Eso es lo que va a hacer Dios. Ahora, esto va a ser muy grave, mis hermanos y hermanas, porque ahora todo ese pueblo que vio todas estas plagas ya ha visto la mano de Dios. ¿Cierto o no? Ahora, no pueden salir más adelante con la idea de que están dudosos porque no saben si Dios lo va a hacer. Porque ya lo vieron actuar. ¿Tiene sentido esto? En 10 plagas. La 10ª la hablaremos la próxima semana. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Podrían ustedes identificar la mano de Dios obrando en sus vidas? ¿Ha mostrado Dios una señal clara de que está con usted? De que algo sobrenatural ha venido sobre su vida y ha transformado algo? ¿Podríamos decir amén o no? Alguna cosa, algunos de nosotros hemos visto muchas cosas. Yo he visto muchísimas cosas, cosas que no esperaba. Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. El que nosotros estemos acá es una cosa sobrenatural, no me cabe en la cabeza de ninguna manera. Pero si usted no ha visto algo así en su vida, si usted no ha visto la mano de Dios en su vida, difícilmente podría reconocer a un Dios que es todopoderoso. Por eso es importante que usted reconozca, bueno, Dios, y tenga esta conversación sincera con Dios. Dios, no he visto tu mano actuar sobre mi vida. Desde que te conocí o desde que nací, lo único que he visto son desgracias. Seguirte a ti ha sido lo peor que me ha podido pasar. Desde que me convertí, desde que empecé mi vida como cristiano, todo ha salido mal. Bueno, tiene que tener esa conversación con Dios. Porque si no es así, usted necesita reconocer con humildad que efectivamente Dios sí ha trabajado en su vida. Y si usted puede ver que Dios ha trabajado en su vida, cuando venga el tiempo malo o el tiempo de la duda, pueda regresar sus ojos y ver. Dios trabajó en esta oportunidad, me ha sostenido allá, me ha sostenido acá y me va a seguir sosteniendo más adelante, porque me ha mostrado con consistencia que tiene el poder suficiente para obrar sobre cualquier situación. Dios ha venido trabajando y trabajó en los israelitas y está trabajando en su vida cada día, aunque usted no lo vea. Saben, Dios se revela progresivamente a los suyos y usted puede estar seguro de que su cosmovisión está cambiando como cristiano o como cristiana. Ninguno de ustedes que decidió seguir a Cristo es el mismo de ayer. Todos nosotros estamos cambiando. Si somos realmente cristianos, nuestra mente empieza a tornarse a la mente de Cristo. Ahora escúchenme bien porque aquí hay una advertencia. Dios es paciente, Dios es amoroso, pero no confundamos la paciencia con la ingenuidad. Es decir, no pensemos que Dios es ingenuo, de que Dios es tonto, que podemos abusar de su gracia. Oh, él me entiende. No confundamos que Dios es paciente con ingenuidad o con alcahuetería. Así se dice en mi tierra.
Como que Dios me tiene paciencia. Hice esto y no me pasó nada. Me salí con la mía. Era claro que no era por ahí, pero Dios quiso que saliera. Ajá. No se confunda. No confunda tampoco la ignorancia con la necedad. Dios es paciente y fue paciente con su pueblo, que era muy burro en muchos aspectos. Y tiene paciencia con su pueblo y se revela progresivamente, un paso y otro paso. No acaba con el pueblo de Egipto de un solo momento. Lo trabaja poco a poco para que la fe del pueblo crezca progresivamente. Pero no podemos confundir y decir, bueno, Dios sabe que yo soy lento. Dios sabe que yo no entiendo muy bien. Dios sabe que a mí me da tiempo escuchar y practicar. No confundan la ignorancia con necedad, porque a veces no actuamos en ignorancia, sino en plena rebeldía. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos por necedad. Sabemos que debemos apartarnos de ciertas cosas, pero obstinadamente nos metemos por allí y luego decimos, Dios me entiende. Oh, cuidado, porque efectivamente Dios sí lo entiende a usted. Y si se pone necio cuando lo corrigen, dice la palabra, usted podría ser destruido. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Ahora, Dios les ha dado ahora a estos personajes varias cosas. Dios les dio su nombre y ya les mostró de lo que es capaz, ¿no? Ya está el pueblo listo. Ya saben quién es Dios y ya saben que es capaz de mover cielo y tierra. ¿Usted sabe cuál es el nombre de Dios? ¿Usted sabe a quién cree? ¿A quién le ha creído? ¿Conoce usted al Dios al que sirve? ¿Es el Dios todopoderoso? ¿O es algo o alguien o una construcción que usted ha hecho con sus propias ideas? Piénselo, por favor, porque de la manera que usted conciba a Dios en su cabeza, en su corazón, si lo conoce, así mismo va a responder hacia Él. Número 2, Dios le mostró a esta gente lo que era capaz de hacer. ¿Usted sabe o entiende lo que es Dios capaz de hacer? La respuesta a estas dos cosas deben ser un motivo suficiente para la fidelidad, porque conocemos a Dios y sabemos que Él puede hacer cualquier cosa. Ya no es, mis hermanos, piensen en esto, cuando estábamos en el mundo, aquellos que fuimos mundanos, paganos, terribles, pensar en Dios, si ustedes recuerdan, algunos andábamos emparrandados, otros en borracheras, otros viviendo la vida de inmoralidad, de lujuria, odiando y siendo odiados, es lo que dice Tito. Y cuando alguien nos invitaba a la iglesia, no sé si usted lo recuerda, la iglesia, pobrecitos esos cristianos, allá encerrados el domingo, los tienen oprimidos. Eso es para mentes débiles, fanáticos. Deben ser perdedores, deben ser drogadictos, deben haber tenido una vida oscura para que necesiten de Dios que los salve. ¿Se acuerdan? Por allá, hace mucho tiempo. Por allá, hace mucho tiempo. Porque no conocíamos el nombre, no teníamos otro punto de referencia. Y quienes realmente estaban perdidos pensaban que estaban completamente sanos. Dios, por un acto de bondad, limpió las escamas de nuestros ojos. Quitó el velo de nuestros ojos y nos deja ver con realidad que nuestro mundo está perdido y confundido, que está sumergido en el odio y está lleno y guiado por la maldad. Y usted y yo ahora podemos caminar por este mundo de una manera libre, de una manera sincera, de una manera íntegra, levantando los ojos al cielo y recordando quién es el Creador. Eso es algo maravilloso. Y además Él dice que te sienta a ti en su mesa y te llama su hijo y su hija. Imagínense esto, qué más privilegio. Si ese Dios es el Dios al cual usted cree, usted tiene una obligación. Y es de responderle hacia Dios
con humildad, con sencillez, con obediencia y con gratitud. Este pueblo ahora, mis hermanos, y aquí concluyo, este pueblo ahora va a enfrentar una gran prueba. Porque tiene la opción de quedarse en Egipto o seguir a Dios. Pero como ya Dios les mostró que sí los puede llevar, ellos van a salir corriendo. Bueno, Dios dice que vayamos, pues nos vamos. Y van a salir como ustedes y yo salimos al desierto. Porque este camino que estamos viviendo es el desierto, mis hermanos. Estamos en el desierto. Algunas personas dicen, estoy en el desierto. Está en el desierto hace rato. Está en el desierto desde que salió de la oscuridad. Estamos en el desierto caminando y como lo veremos en las escrituras, guiados de noche y de día, a veces por la nube, a veces por el fuego. Y vamos caminando. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, que es ¿dónde? El cielo. Dios nos está guiando. Estamos en el desierto, mis hermanos. Y es aquí en el desierto donde se va a ver quién es quién. Si usted va a ser fiel o no va a ser fiel. Ahora pare y voltee a mirar. El Dios que me sacó de esa oscuridad, ¿no me podrá ayudar a mantenerme fiel hasta llegar al cielo? El Dios que derrotó todos estos dioses y toda esta banalidad en la que yo vivía, ¿no me guiará hasta llegar a la tierra prometida? Claro que sí. El Dios que movió cielo y tierra y sacrificó a los primogénitos, ¿no será capaz de darme con su Hijo a quien sacrificó todas las cosas que yo necesite? Por supuesto que sí. Amigos, nuestra cosmovisión está cambiando porque Dios es nuestro Señor y es quien nos guía en este camino. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Así que vamos a avanzar y si ven ustedes plagas por ahí, no se asusten. Dice el Salmo 103, el Salmo 91 que no nos va a pasar nada. Vamos a orar. Padre, todos nosotros somos testigos de la forma tan poderosa en la que tú nos rescataste del mundo. Algunos de nosotros pensamos que nunca saldríamos de allá, Señor. Pensamos que era toda la vida estar metidos en ese mundo. Pero tú nos rescataste, Señor, y diste muestras de poder, y nos hablas y nos trabajas nuestra mente, nos ayudas a pensar en ti. Gracias porque nos has liberado, Señor, y has mostrado que tienes el control sobre todo el universo. No hay Dios más grande que tú. Tú eres realmente el único Dios, Señor. No hay poder de la oscuridad que se iguale contra ti, Señor. Tú eres capaz de aplastar cualquier duda y cualquier escaramuza de oscuridad. Y ahora somos tus hijos, tus protegidos. Dios Padre, gracias por llamarnos a cada uno de nosotros a tu reino. Permítenos siempre volver a mirar hacia ti, Señor, hacia ti que eres quien nos guía. Te amamos, Dios. Por favor, llévanos con bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Que descansen, mis hermanos. Que Dios los lleve con bien.